Bienvenidos una semana más a Gran Canaria Televisión, a su programa de novedades editoriales, Prólogos, y aprovechamos, como siempre, desde estos últimos tiempos, de saludar a nuestros queridos palmeros que lo están pasando, siguen todavía con este problema del volcán, y desde aquí, desde Gran Canaria Televisión, nos solidarizamos con ellos y le mandamos un abrazo, como siempre, fraternal. Tenemos con nosotros hoy, yo creo que es un auténtico lujo tener como invitada a María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, de 6 relatos ejemplares, y también de Fracasología, que es el libro que vamos a comentar en esta tarde. Ya está con nosotros, en este caso de manera virtual, pero está con nosotros María Elvira Roca Barea. María Elvira, bienvenida a Prólogos, bienvenida a Gran Canaria Televisión, esta que es tu casa. Bien hallado, David. Muchas gracias por invitarme a tu programa, a Prólogos. Permíteme que te felicite por tener un programa dedicado a los libros, que creo que nunca se hace lo suficiente y el resultado es que se hace cada vez menos en lo que a los libros se refiere, ¿no? Y has empezado hablando de los palmeros y yo no quiero decir nada antes que un abrazo grandísimo a mis amigos de esa isla maravillosa, que los tengo en mi corazón y que espero que cuanto antes acabe esta pesadilla y pueda comenzarse el trabajo, pues estaremos ahí en lo que podamos ayudar. Tuve la oportunidad de conocer esa parte preciosa del mundo que me enamoró y la tengo realmente presente cada día. María Elvira, vamos a entrar ya en harina, porque el Fracasología Bien. tiene una cantidad tiene una profundidad que vamos a meternos ya directamente en Honduras. ¿Qué es, someramente, ¿no? ¿Qué es la leyenda negra? Este libro sigue en torno, ¿no?, a esa permanente, ¿no?, estructura, digamos, como se le pueda llamar, ¿no? ¿Qué es someramente la leyenda negra antiespañola? Bueno, la leyenda negra es un fenómeno de deformación, fundamentalmente. Quiere decir que por una serie de causas que históricamente son comprensibles, es decir, que se pueden entender, se produce una visión deformada de la historia de España, fundamentalmente de la monarquía hispánica, de lo que fue el gran periodo imperial, pero que repercute hasta el momento presente y que significa que tanto la historia de España, la de la monarquía hispánica en el gran periodo imperial, como después, pues define a los españoles o define nuestra historia como una excepción en el mundo civilizado, es decir, es una historia especialmente bárbara, especialmente intolerante, especialmente llena de hechos luctuosos o terribles. Los españoles habrían protagonizado una historia que casi es una vergüenza en el conjunto de la historia universal. Entonces, opera con diversos mecanismos de desenfoque, porque claro, normalmente tú dices, bueno, es que la leyenda negra es mentira. Bueno, algo siempre se parte de algo que es cierto, es decir, la mentira absoluta no existe, pero coge un hecho cualquiera, lo desenfoca, lo descontextualiza, lo agranda y a partir de ese momento termina siendo una monstruosidad, algo que no lo era o algo que en su tiempo era perfectamente aceptable y aceptado por todos y no llamaba en absoluto la atención, pero uno lo descontextualiza y a partir de ese momento adquiere un carácter único. De esas digamos, deformaciones, después cristalizaron y se transformaron en el siglo XIX, cristalizaron en la historia oficial de distintas naciones de Europa y también terminó siendo la historia oficial de España por algo que yo he intentado explicar en ese libro, que es que la historia de España a partir del siglo XVIII se importa del exterior. María Elvira, porque aquí entra, ¿no? Este libro, que aquí en la introducción, ya hablas que surge de una lectura de Ortega, ¿no? De esas que tiene unas intuiciones absolutamente geniales, pero que de alguna manera también luego hay que meterse un poco en Honduras con todo su pensamiento, ¿no? Sería de la resulta de esta lectura, ¿no? Sobre todo de la España invertebrada, ¿no?
Bueno, es que es realmente algo que a lo que yo le daba muchas vueltas desde que empecé a leer a Ortega cuando estaba en la universidad. O sea, yo he leído a Ortega creo que durante años, todos los días. Tengo todas las obras completas suyas que se han editado, más las ediciones individuales. Y durante muchísimos años era una lectura que me acompañaba. Unas veces me leía unas cosas, otras me leía otras. Tenía la intuición de que era necesario comprender a Ortega para comprender España el siglo XX, o sea, desde el 98 en adelante, ¿no? Y esa idea de Ortega de las élites, que está en España invertebrada, pero está en otros libros de Ortega. Él va y viene a este asunto varias veces. Se ve que es algo que va y vuelve. Él intuye ahí un problema colosal que no, que en mi opinión no termina de enfocarlo, ¿no? Y luego con el paso conforme yo fui estudiando la historiografía que se había hecho sobre España, llegué al siglo XVIII y me tropecé con ese inmenso agujero negro que es el siglo XVIII en lo que a historiografía se refiere, pues fue bastante sencillo conectar una cosa con la otra. Es decir, la actitud que van adoptando las élites españolas en el siglo XVIII conforme se van subordinando al poder francés. Es decir, el abandono, la condena a la damnatio memoria del periodo anterior, el rechazo a todo lo previo, porque es realmente lo que exige la nueva dinastía, y ese problema con las élites que dejan de ser eficaces en un momento determinado y terminan en la catástrofe napoleónica y después no han vuelto a ser eficaces nunca más, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si leemos a Ortega, por ejemplo, aquí en la España invertebrada, en el capítulo 6 que es la ausencia de ¿Tienes los la mejores. edición de Austral? Sí, sí, la de Austral. El capítulo 6 no tiene, la verdad que no tiene desperdicio, o sea, es porque es de Ortega y se pasa, porque la verdad que son auténticas barbaridades. Con todo mi respeto, pero son auténticas barbaridades. Dice Ortega aquí, ¿no? No, Dice no eran barbaridades en su tiempo, todo el mundo las aceptaba, ¿eh? la ansia estaba más aceptado, ¿no? Pero él dice, en nuestro pasado la anormalidad ha sido lo normal. Venimos pues a la conclusión de que la historia de España entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia. Y esto trasluce, aunque no, por supuesto, no se agota la obra de Ortega aquí, es una obra inmensa, de un valor excepcional, pero sí que trasluce en el fondo, este es el fondo al final, ¿no? Que está subyaciendo en la obra de Ortega y de la generación del 98, en fin, de muchísimos autores, ¿no? Porque la idea de anormalidad, es decir, es realmente lo que yo he combatido desde que empecé a escribir. O sea, esta idea de la anormalidad que está Claro. absolutamente alimentada por la leyenda negra. Es decir, España es una excepción, es algo anormal, es algo extraño, es algo que no tiene parangón. Yo creo que Sí, eso sí. tiene muchas lecturas, diversas lecturas, pero una de las que a nadie le gusta es que ese es el alimento nutritivo de la autarquía. Es decir, la ubicación de España en el terreno de los monstruos de feria justifica cualquier clase de barbaridad por parte de sus élites. Es decir, porque claro, dado el monstruo sobre el que esas élites están montadas, pues es evidente que no pueden hacer otra cosa más que lo que están haciendo. Y entonces ese discurso de la normalidad, de la excepcionalidad, se transforma en el justificante de cualquier clase de burrada política que pueda suceder, que normalmente la suele padecer la gente sobre sus lomos y le da a las clases dirigentes una manga ancha extraordinaria. Es decir, pues claro, si es que yo tengo que lidiar con este toro y este toro es una bestia sin parangón en el occidente, por lo tanto, aquí estoy yo y me siento justificado, ¿no? El alimento de la anormalidad, de la excepcionalidad, ha justificado esas élites autárquicas que son totalmente ineficaces porque no saben más que mirarse a sí mismas. Es decir, es el ombliguismo absoluto, el localismo absoluto. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que levantan la vista y procuran mirar hacia el mundo, no saben lo que hacer. Carecen de formación, no tienen coraje,
y se han acomodado en esta posición subordinada relativamente cómoda o muy cómoda, porque cuando uno ocupa una posición, digamos, destacada en la sociedad, tiene muchas ventajas. Entonces, uno, ¿para qué va a ponerse a cuestionar ningún asunto, ¿no? Hace unos días, en una cena, en un acto académico, compartía yo mesa con alguien que tiene un apellido muy ilustre, no lo voy a decir, pero extraordinariamente ilustre. O si digo su apellido, todo el mundo diría, oh, esta familia, ¿no? Y entonces le comentaba yo que era muy interesante que intentáramos español a darle un impulso al español en las instituciones internacionales, porque no tiene ningún sentido que una lengua como el español vaya por detrás de otras que tienen 5, 6, 7 veces menos hablantes, ¿no? Y entonces me contestaba este señor, todo el apellidos y todo el consejo de administración de las empresas más grandes que hay en el país, es que eso podría molestar. Claro que podría molestar. Probablemente este señor ocupa esa posición extraordinaria porque lleva muchísimo tiempo, él y sus antepasados, no molestando. Evidentemente, si el español intentase ocupar una posición más destacada en los organismos internacionales, tendría que entrar empujando y molestando a otros. De eso se ocupan las élites de los países que se toman sus tareas en serio, ¿vale? Como decía en una entrevista Valls, una entrevista que hizo hace poco Arcadi Espada, decía, las élites francesas todavía quieren hablarle al mundo, las élites españolas hablan entre sí. Y María Elvira, ahí, porque claro, esta narrativa, esta hermenéutica de la historia de España, en el fondo también hace, ¿no?, en esta relación entre lo narrado y lo real, hace también como una profecía autocumplida. Es decir, si, como estamos permanentemente, ¿no?, en este discurso, en esta moral del fracaso, como pones, ¿no?, en tu libro, yo creo que perfectamente descrito, ¿no?, esta moral del fracaso también incide en el propio devenir del país, ¿no? Y es que, por supuesto que es una profecía autocumplida, porque en gran medida, digamos, y no solo en España, es decir, en todo el mundo hispano, o sea, Claro, esas élites claro. catastróficas, esas élites que generan catástrofes cíclicamente, Sí, sí, se sí. justifican de esta manera. Y naturalmente necesitan de este agua caladera, de estar constantemente sembrando inseguridad, sembrando conciencia de la normalidad, de la excepcionalidad, de lo monstruoso, etcétera, para tener a una ciudadanía muy acomplejada, una ciudadanía que es muy poco reactiva, muy poco exigente. ¿Cómo lo va a ser si es casi monstruosa, no? Entonces eso le da una manga ancha a lo peor de cada casa para poder provocar esas profecías autocumplidas o este estado constante de guerra civilismo, de Claro, claro. conflictividad interna que provocan porque no son capaces de molestar, como decía este señor que no he nombrado, no son capaces de molestar allí donde hay que ir a molestar. Es decir, ¿qué es lo que hace López Obrador? Molesta hacia el interior porque no es capaz de molestar hacia el exterior. Entonces, tenemos estas élites que son como esos niños cobardes en la calle, ¿no?, que solamente son capaces de generar conflicto doméstico, o sea, hacia el interior. Son absolutamente incapaces de afrontar la defensa de los intereses de sus países en el exterior, que es donde realmente hay conflictividad, donde realmente tendrían que hacer valer sus derechos y donde realmente tendrían que hacer valer no ya solo sus derechos, sino sus intereses. No me gusta la palabra derecho, que últimamente anda muy sobada. No, hacer valer sus intereses, que son los intereses de sus países. Como no hacen esto, lo que promueven es una situación continua de conflictividad interna que normalmente está apoyada en el exterior. Evidentemente, el mundo hispano es una enormidad, es una nube de langosta, no tiene cabeza que lo dirija, pero es inmenso. Si en algún momento esa enormidad acertara a encontrar 4 mecanismos de articulación política y a defender sus intereses de una manera mínimamente coordinada, habría que parar, digamos, las estructuras de los ejes geopolíticos para ver qué es lo que estos tienen que decir. Ahora mismo no tenemos absolutamente nada que decir porque no tenemos gente capaz ni siquiera de saber que es que se puede decir algo.
De hecho, María Elvira, hablas en uno de los conceptos que manejas, uno de los fondos, ¿no?, estructurales del libro, es el concepto de subordinación cultural, ¿no? Hemos entrado, España entró en un momento determinado de la historia en una subordinación cultural, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el origen de esa subordinación cultural y en qué se basa, ¿no? En qué consecuencias tiene, además. Bueno, el origen de la subordinación cultural está absolutamente vinculado al cambio de dinastía. Es decir, en un momento determinado se produce un cambio de dinastía que no es cualquier cambio de dinastía. Es importante entender que no es el hecho en sí del cambio de dinastía. Cambios de dinastía se habían producido varios y no habían sido catastróficos, pero este cambio de dinastía es un cambio de dinastía muy particular, porque una dinastía, los Habsburgo, los Austria, son sustituidos por otra dinastía que ha sido su mayor enemiga. Es decir, claro, todas las guerras de Luis XIV son contra los Habsburgo. Todas. Fue rey de Francia 73 años. Y en un momento determinado, ese rey que ha luchado contra los Habsburgo toda su vida pasa a ser el rey que reina en Madrid, porque realmente quien viene a Madrid a reinar es Luis XIV, como los documentos demuestran, ¿no? Hay que entender que eso es un giro copernicano, eso es un cambio que imagínate lo que son todas los intelectuales, los políticos, los gobernantes que habían sido austracistas, son barridos del mapa completamente y se desarrolla durante décadas una política encaminada a ocupar todas las estructuras de poder de la monarquía hispánica. Hay un afrancesamiento inducido desde lo más alto, es decir, desde la cúpula absolutamente, y ese afrancesamiento lleva a que solamente aquellos que se adaptan a esta nueva situación prosperan, es evidente. Es decir, y te darás cuenta, si estudiamos el siglo XVIII, que hay muy poca rebelión, hay muy poca, es decir, la nueva dinastía se ocupó de premiar muy bien a aquellos que se adaptaron a esa situación y se ocupó de barrer por completo del mapa a todos los que no se adaptaron, a aquellos inadaptados que rechazaron el absoluto afrancesamiento y el ponerse al servicio de la dinastía francesa. Entonces, a partir de ese momento se produce, al cabo de varias generaciones, un acostumbramiento a esa situación que explica, por ejemplo, lo que sucede durante la guerra de Napoleón, incomprensible en un principio. Pero claro, es que Napoleón viene de una experiencia histórica en Francia en la que los franceses llevan gobernándolos en España desde hace décadas y décadas. Entonces, no pensaba que iba a tener ningún problema aquí. Él solo conoce una franja del país, que son sus clases altas, sus clases dirigentes, y esas estaban perfectamente dispuestas a someterse. El problema se produjo y se demostró absolutamente de una manera evidente lo que yo he llamado la desconexión, que había otro país por debajo, y ese país por debajo no aceptó la situación. Sí, es curioso además, María Elvira, que veníamos de la gran literatura, por ejemplo, la gran cultura del siglo de oro, la abandonamos por esos modelos nuevos incorporados de Francia que luego dan como resultado pues un Moratín, un Menéndez Valdés, o sea, cosas que realmente comparado con los monstruos que habíamos... Gente muy mediocre, muy mediocre. Y sin embargo, además, en otros países la ilustración, que efectivamente penetra, en Inglaterra, en Alemania, en Inglaterra, por ejemplo, pues la fusionan con su pensamiento liberal, con Locke, con Hobbes, desarrollan modelos propios, ¿no? En Alemania, pues ya el prerromanticismo, ¿no? De Fichte, Kant, ¿no? Pero aquí nosotros nos afrancesamos, es que directamente ni siquiera la naturalizamos y la adaptamos a las necesidades y a la realidad del propio país, ¿no? Sí, ahí hubo, digamos, una confusión entre ilustración y afrancesamiento que permitió que gente que ni era ilustrada ni tenía ni puñetera idea, por decirlo claramente, ¿no?, de lo que se trataba, pues se colocaba el pelucón y se ponía a despotricar de España y decía que África empezaba en los Pirineos y ese tipo de cosas, y ya automáticamente se transformaba
en un supereuropeo que está por encima de ese país anómalo, atrasado, autárquico, catastrófico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, claro, llevó al punto más alto a gente muy, muy mediocre. O sea, cuyo único hecho destacado era que eran realmente muy serviles, muy, muy serviles. Claro, y sin embargo, nosotros también, los españoles, conseguimos dar digamos, nuestra solución a la modernidad que se manifestó en el doceañismo de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Esa fue la Sí, solución pero española, como previamente se había dado la solución a la integración de América con el justnaturalismo, el desarrollo de la Escuela de Salamanca. Es decir, teníamos modelos propios para haber nosotros también desarrollado, digamos, una ideología progresiva conforme al devenir histórico, ¿no? y existía, quiero decir, Sí. lo chocante de Cádiz es que aparece de pronto. O sea, yo siempre Claro, claro. me he planteado cómo era el aparato de control, de censura de la dinastía, o sea, de esa etapa previa a la invasión napoleónica, cuando no hay pistas siquiera de que existieran los liberales. O sea, y esta gente de repente, pues aparecen como Atenea en la cabeza de Zeus, ¿no? Salen directamente ya armados y tienen un cuerpo teórico y le dan, es que le dan el nombre, es decir, la palabra liberal, la inmensa mayoría de los españoles no sabe que la importan todas las lenguas de Europa, de España. La palabra liberal es española y durante un tiempo, cuando es importada a Inglaterra, se utiliza en español y luego ya se britaniza y se transforma en liberals, pero en un primer momento se utiliza como lo que es una palabra española que ha entrado desde fuera. Es decir, el desarrollo de la Constitución de Cádiz dio un impulso extraordinario al constitucionalismo en Occidente, en la Europa occidental. Es decir, Sí, España ha hecho grandes aportaciones ahí, pero claro, para que eso fuese visible, tendríamos que tener unos cuerpos, digamos, intelectuales acostumbrados a mirar a su país para encontrar no solo anomalía, monstruo de feria, excepcionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te encuentras con que, mira, hay cosas que el hecho de que yo le haya contado a tanta gente que la palabra liberal se inventa en España y te diga gente que tiene mucho título y mucho doctorado que no lo sabía es pasmoso. sí, 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 El no, hecho eso de sí. que la inmensa mayoría de las personas con títulos universitarios sin mucho currículum le dices que durante el siglo XVIII no se escribe en España una línea, yo no la he encontrado. Si alguien es capaz de, hasta el momento presente, lo tengo escrito y lo tengo dicho en muchas entrevistas. Nadie me ha contradicho. Durante el siglo XVIII no se escribe en España una sola línea de historia que se refiera al periodo Habsburgo. Esto es una verdadera barbaridad. No que ocurriera, que lo es, Sí, sí. sino que no lo hayamos estudiado. Estamos en el 2021. ¿Cómo no hemos estudiado esto que es esencial para comprender tantos problemas que tenemos en el presente? Sí, sí, no, y además, por ejemplo, se prohíbe en el siglo XVIII, porque el otro día estaba precisamente mirando, ¿no? Y se llega a prohibir, por ejemplo, el pensamiento de Francisco de Suárez. Las ordenanzas de Carlos III prohíben, ¿no?, buena parte de la Escuela de Salamanca. Es decir, es que incluso ya no solo la obra historiográfica o que se escribiera historia, es decir, es que incluso la tradición más intelectualmente más fuerte de España, el derecho de gentes, el justnaturalismo, el derecho internacional de Vitoria, en fin, el pactismo que luego es Se un antecedente olvida del contrato, ¿no?, de Suárez, todo eso también se tapa, se prohíbe y queda completamente opacado por siglos, ¿no? por siglos. Es decir, es que lo que se tapa es de tal envergadura que, bueno, claro, luego hemos ido importando, luego empezamos el fenómeno de la importación. Claro, cuando empiezas a importar historia, porque la historia del siglo XVIII en España es importada, de Francia fundamentalmente, también de Inglaterra, pero de Francia fundamentalmente. Claro, lo que se importa es la versión de la historia de España que cada uno de estos países ha escrito
prodomosúa, es decir, en función de sus intereses y muy bien que hacían. Quiero decir que no hay nada que criticar en el hecho de que cada uno cuente la mejor versión posible de sí mismo, pero sucede que contar la mejor versión posible de ellos mismos era contar la peor versión posible de tus enemigos. Claro, es que eso era lógico. Entonces andamos con unas ingenuidades, ¿no? Diciendo que es que hay un historiador por ahí, no diré el nombre tampoco, es que estamos muy preocupados porque no nos quieren. Hombre, no, esto no tiene nada que ver con los sentimientos, ni con el querer, ni el no querer. Esto tiene que ver con conflictos de intereses muy graves y muy serios que terminaron resolviéndose con el colapso de la monarquía hispánica, y cada una de las partes que salió de ese colapso no ha sido capaz de entender ni lo que pasó, ni por qué pasó, ni cómo pasó, ni las consecuencias que eso tiene en el presente. ¿No? Incluso el afrancesamiento que penetra también en América, de alguna manera trastoca, ¿no? Aquí tú creo que lo planteas, ¿no? Trastoca el equilibrio, que era un equilibrio que había sido conseguido a base de, pues eso, de las leyes de Burgos, de la controversia de Valladolid. O sea, que costó un siglo prácticamente de filosofía encontrar, pero que cuando entran estas nuevas ideologías, ¿no? Que de alguna manera no tienen en cuenta esa tradición y esa reglamentación que se había ido implementando, ¿no? en los territorios virreinales, ¿no? Se trastoca completamente también la sociedad virreinal, y ahí surge pues la descomposición también de la parte americana del imperio español, porque claro, también entran conceptos nuevos como el mestizaje queda ya opacado, siempre los modelos europeos y franceses Pero del que se norte. detiene, la política activa de mestizaje se detiene en el siglo Se XVIII. detiene, claro, correctamente, ¿no? Bueno, y empieza Que después tengan en cuando cuenta que el siglo XVIII es el siglo que empieza a desarrollar la teoría racista. Claro, Las efectivamente. teorías racistas que contradecían completamente lo que había sido 2 siglos de política virreinal, en la que había una promoción activa del Claro, mestizaje, ¿no? Es decir, un efectivamente. personaje como el Inca Garcilaso en el siglo XVIII no es Era concebible. impensable. Sí, 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 sí. No, no, y luego ahí se introduce además el darwinismo social un poquito más adelante, que ahí es cuando ya es el acabose, ¿no? Porque encima también entra, se junta ese darwinismo social con esa subordinación que ya hemos interiorizado completamente en España, y en España empiezan a surgir figuras como pues Sabino Arana, Pompeu Gener, C. Castelao y toda esta gente, ¿no? Que empiezan ya a mezclar también la raza, ¿no? La cuestión de la raza, con una supuesta inferioridad, ¿verdad?, heredada, que somos que los españoles tenemos ya de manera congénita, ¿no? Y eso en América pues Claro, ten en también, ¿no? cuenta que en el momento en que se empiezan a armar teóricamente las teorías racistas, y ten en cuenta que esto ha estado vivo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Es decir, es que esas cosas que leemos y nos extrañan, esto no se cuestionó hasta que no provocó aquella barbaridad espantosa. Recuerdo, durante muchísimo tiempo el racismo era una cosa científica. Sí, Estoy sí, leyendo estos días a Zola, ¿no? sí. Porque me gusta leer cosas que no tienen directamente relación con lo mío. Y todo es un conjunto, es decir, es un cuerpo doctrinal, es completamente la idea del racismo, de la determinación genética, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en que esas ideas se transforman en ciencia, e insisto, fueron ciencia durante casi 100 años, 3/4 de siglo bien, era ciencia. En el momento en que esas ideas racistas se transforman, digo, en ciencia y son asumidas por las clases letradas, el mundo hispano y los españoles estamos condenados, porque somos Claro. la raza mestiza donde razas mestizas haya. Es decir, ya había empezado la condena cuando el español marrano, cuando en la última parte de la Edad Media se empieza a rechazar a los españoles con un prejuicio antisemita fortísimo, ¿no? Que dio lugar a que la palabra marrano sea utilizada en distintas lenguas de la Europa occidental, a que en Italia, en el siglo XV-XVI, marrano y español sean lo mismo. Es decir, o sea, ya veníamos mezclados de lo semita, ¿no? Como dice Pompeu Gener, ¿no? Sí, sí, Las sí, razas claro. mongolas y africanas, ¿no? O sea, ya veníamos mezclados con ese componente semita, asiático, etcétera, y luego ya, para que queremos más, pues en América ya había sido el colmo del mestizaje, y entonces en el momento en que se entiende que las cualidades
de la inteligencia, de las virtudes superiores, digamos, aquello que nos hace ser europeos estupendos, pues los españoles no la pueden tener en la vida, porque andan mestizando y han mestizado con todo lo que se movía por el mundo, y entonces aquí no hay raza que se pueda distinguir, ni de lejos, y entonces empieza, digamos, estos que tú mientas, que son la gran huida, es decir, a partir del momento en que el link, o sea, el vínculo, la koiné, que es lo que ahora se permite entender lo que está ocurriendo, es decir, cuando se rechaza a Colón, el pasado común, etcétera, etcétera, cuando se carga de malditismo esa parte de la historia, en realidad, ¿qué es lo que se está destruyendo? El link, es decir, el mundo hispano pudo convivir muy bien con una cultura común que sigue siendo muy potente y está magníficamente bien cohesionada en toda su inmensa variedad. Nunca la variedad negó la unidad, ni la unidad negó la variedad. Hay un momento en el que quienes promueven, digamos, y ahora mismo estamos, insisto, y lo vengo diciendo a todo el que me quiere oír, estamos comenzando la segunda balcanización del mundo hispano. La primera dio lugar a 20 y tantas naciones, y es posible que esta segunda balcanización duplique. Y entonces ya, digamos, es la profecía autocumplida de la catástrofe para los próximos siglos si el mundo hispano se sigue dividiendo políticamente, y ahora mismo pues tenemos en Hispanoamérica abiertamente el reconocimiento de realidades plurinacionales dentro de varias naciones. ¿Para qué vamos a contar lo que aquí está ocurriendo? Etcétera, etcétera. Es decir, porque lo que se carga de malditismo es el vínculo de unión, es decir, el link, aquello que es la koiné, la cultura común que nos permite comunicarnos, que nos permite compartir historia, compartir literatura, etcétera, etcétera, y que nunca ha tenido ningún problema para convivir con las diferencias. Es decir, el español siempre ha vivido con otras lenguas. Es más, ha creado otras lenguas porque ha permitido que fueran escritas, las ha transformado de lenguas orales en lenguas escritas en América. El español, como dice José Luis García Delgado, las lenguas no son religiones, y el español es una lengua que no ha sido nunca una religión exclusiva, siempre ha convivido con otras lenguas, pero tú tienes que cargar, si lo que quieres es dividir y fragmentar, y eso es absolutamente el objetivo de estas élites cortoplacistas, cegatonas, que son alcaldes de pueblo, incapaces de ser nada más que alcaldes de pueblo, pues evidentemente tienes que intentar cerrar el hábitat, fragmentarlo lo más posible, porque ahí en esas redes clientelares de proximidad, ahí te puedes quedar hasta que te mueras y ser todo lo inútil que tú quieras, ¿no? Sí, tú hablas, María Elvira, aquí del libro también, del peligro y del uso, el mal uso del pronombre, de los pronombres, del ellos y del nosotros, ¿no? De lo socorrido que es para personajes, pues, como López Obrador, ¿no? Ante cualquier problema que tiene, pues ya recurre inmediatamente a los pronombres, ¿no? El ellos y el nosotros, ¿no? Es la muletilla que le salva de todos los toros que le vienen, ¿no? Claro, porque, bueno, pues porque es muy fácil, es decir, cuando se produjo el gran colapso, ese gran colapso del imperio, tan enormemente mal estudiado, vamos, catastróficamente estudiado, no mal estudiado, catastróficamente estudiado, porque se le aplicó digamos, el marco histórico de metrópoli, colonia e independencia de las colonias. Una cosa completamente disparatada. La monarquía hispánica no fue nunca un proceso colonial. Y esto, afortunadamente, bueno, pues hay libros ahora mismo, no solo el mío, que intentan poner en claro la idea de que los imperios son una realidad histórica totalmente distinta de las colonizaciones y del fenómeno del colonialismo del siglo XIX. Entonces, a partir de ese momento, metrópoli colonia, completamente desquiciado en el siglo XIX, con toda la ideología afrancesada soplando la oreja y un montón de influencias externas campando por sus respetos y enormemente interesadas en que el mundo hispano se fragmentara en tantas naciones como fuera posible. Pues es evidente que todo eso ha tenido que construir una serie de argumentarios y en esos argumentarios ha habido unos repartos de papeles catastróficamente malos, o sea, ridículos. Es decir,
¿cómo va a decir nadie los españoles y pensar que esos españoles somos nosotros ahora? No, esos españoles son sus antepasados de usted. Es Claro, claro. decir, ¿cómo ellos y nosotros? No, los Pero, españoles de los que usted tendrá quejas son sus antepasados que fueron a América. O sea, ¿cómo vamos nosotros los españoles de Europa, cuyos antepasados no fueron nunca a América ni tuvieron nada que ver, a asumir alguna culpa histórica si tal cosa existiera? Si tiene usted algo de qué quejarse, será de sus antepasados. O sea, ¿cómo vamos nosotros a ser los continuadores de los conquistadores? Los continuadores de los conquistadores son ustedes y no nosotros. pero Entonces, nosotros no, esto no, que es algo que cualquiera lo ve, pues imagínate si está trastornado con los pronombres. claro, pero nosotros, María Elvira, no hemos sabido, yo creo que los españoles en general, el mundo hispanoamericano, no ha sabido defender su historia ni tampoco crearla. Es decir, nos han escrito la historia desde fuera, ¿no? Yo tengo ahí un poco lo que yo recuerdo de la carrera, de historia en este caso, que fue la que cursé. Todas las grandes obras de referencia, por ejemplo, pues del pensamiento del Renacimiento, Batallón, del Imperio Español, Parker, Keyman, Eliot, del 19, Carr, del 20, pues Brennan, Gibson, eso es un fenómeno único, ¿no? Eso no existe en Inglaterra ni existe en Francia, es decir, nadie les escribe a ellos la historia, nosotros hemos delegado completamente, ¿no? La narrativa sobre la propia naturaleza de nuestro país, ¿no? Mira, ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por una parte, que los grandes historiadores españoles, con esa tendencia siempre a preferir aquello que viene de fuera porque te da Claro, prestigio, eso ya comenzó en el afrancesamiento, han claro. sido, que en España ha habido grandísimos historiadores, magníficos historiadores, pero no son tan conocidos y desde luego son pospuestos siempre si tú prefieres estudiar a alguien o si tienes que citar a alguien, preferentemente que sea un hispanista inglés o francés, Claro. que seguro. Entonces, esto también ha hecho que los historiadores españoles pues ahora ya han tirado en ocasiones la toalla, porque realmente no merece la pena el enorme esfuerzo que tienes que hacer para verte postergado finalmente frente a otras figuras que siempre van a tener más relieve que tú o más brillo que tú, ¿no? O sea, nosotros conocemos nuestros hispanistas, caray, son celebrities, vienen todos los otoños a presentarnos sus libros y eso es un grandísimo momento, ¿no? De la vida cultural española, cuando vienen aquí a las misiones, ¿no? A enseñarnos lo que tenemos que creer y pensar sobre nosotros mismos como si fuésemos alguna especie de animal extraño que exige de unos especialistas en anomalías, ¿no? Quiere decir que, por una parte, no hemos sabido valorar nuestra propia historiografía y, por otra parte, pues también es cierto que ha habido una dejación ahí importante porque, bueno, desde el siglo XVIII, cuando se tiró la toalla con respecto a la historiografía, se aprendió cuáles eran los carriles por los que había que circular si uno quería tener una carrera académica. Que Claro. ningún historiador en el siglo XVIII en España y después se le hubiese ocurrido escribir historiografía, por ejemplo, una imperiofobia, pues se va al exilio directamente. No, y mientras me parece eso, da la impresión además que en la historiografía española, nosotros los españoles nos hemos reconciliado de alguna manera con el presente, sí, políticamente durante la transición, hicimos esa reconciliación con el presente, pero no nos hemos reconciliado con el pasado, seguimos a tortas, ¿no? Con el pasado, mientras no hagamos esa labor fundamental, ¿no? De alguna manera por un lado, de demolición crítica de lo que se ha hecho y empezar a pensar en nuevas posibilidades de cómo se tiene que escribir la historia de España, va a ser complicado que salgamos de este bucle, ¿no? Melancólico, como diría John Juaristi, ¿no? Que es permanente, ¿no? Y el cainismo que envuelve la historia de España, y ahí estamos, ¿no? Bueno, lo de la reconciliación con la historia es muy difícil. O sea, reconciliación con la historia significaría, en primer lugar, hacernos cargo de nuestra historia. Que el mundo hispano entero, de una punta a la otra, se hiciera cargo de su propia historia. Claro. Y dejaran de fabricársela en los departamentos de las universidades estadounidenses, inglesas o francesas, ¿no? Es decir, vamos a escribirnos nuestra propia historia. Eso ya sería un esfuerzo colosal y claro, tenemos los de, es que eso puede molestar. Sí. Y luego, claro, esto también significaría que tendríamos que hacer un esfuerzo también gigantesco por objetivar
la historia, es decir, y sacarla del terreno de la confrontación política, que es lo primero que hay que hacer si se quiere objetivar la historia. Y está claro que no hay ningún interés por sacar la historia del terreno de la confrontación política, porque evidentemente es el terreno máximo de conflictividad. Es decir, cuando tú lo que pretendes es generar guerra, civilismo, confrontación interna, etcétera, etcétera, lo que tienes es que promover automáticamente una situación de polémica, aunque sea ridícula y absurda, pero un cuestionamiento, una polémica falsamente desarrollada, porque todo el mundo que sabe algo sabe que partimos de tonterías, pero da igual, porque eso automáticamente el conflicto del pasado se traslada al presente y entonces sirve como herramienta política. Y entonces, ¿cómo vamos a renunciar en esta especie de guerra civilismo perpetuo en el que estamos a esas ventajas de convertir la historia en un arma arrojadiza, ¿no? Sí, sí. Además estamos en un fuego cruzado, ¿verdad? Me parece a mí, María Elvira, entre los del martillo de herejes y los del en este país, ¿no? En esa tesitura andamos, ¿no? Y no es posible conseguir una vía media, ¿no? Una vía verdaderamente sensata, ¿no? De los que queremos realmente hacer una historia seria, pero además en positivo también para nuestro país, ¿no? Que es absolutamente fundamental. Bueno, antes de hacerla en positivo o en negativo hay que hacerla. Hay que hacerlo, ¿Entiendes? claro, que O es sea, que quiero no. decir que para empezar pues es necesario construir una historia en la que, Rigurosa. digamos, tenga cabida cosas que son muy importantes y que ignoramos, ¿no? Pues una de las grandes cuestiones pues es, pues, por ejemplo, el proceso de globalización económica a partir de la conexión del Imperio Habsburgo y el Imperio Ming, que transforma la economía de varios continentes y que es algo que hasta hace 5 minutos no se le había ocurrido a nadie estudiar. Claro, claro. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque eso no está en las historias de España que han contado los franceses, los ingleses, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ellos allí no tenían nada que decir. O sea, como ellos no podían, ni siquiera sabían, ni participaron, ni nada, pues entonces, ¿qué van a contar ahí? ¿Entiendes? O sea, el gran proceso de conexión a través del Pacífico entre la economía de los Habsburgo y la economía Ming, que es realmente una revolución económica a gran escala, a escala planetaria. Bueno, pues afortunadamente China ha aparecido en el mundo, ha salido de su propia autarquía y ha comenzado a ser influyente en el mundo o los historiadores se han dado cuenta que para comprender la importancia económica de China hay que irse al galeón de Manila. Claro, claro. Hay que irse a la conexión del Imperio Habsburgo y el Imperio Ming. Hay que irse al Real de A8 como primera divisa de uso universal. Claro, La importancia que tuvo efectivamente. en la consolidación de esa divisa de uso universal, su exportación, la exportación de la plata hispana a China, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una parte de la historia que está completamente opacada, negada, en gran parte por las élites catastróficas que tenemos, es decir, ¿cómo van a contar las élites mexicanas que durante muchísimo tiempo México fue probablemente una de las zonas más ricas del mundo? O sea, Claro, ¿cómo van a contar el enorme éxito que supuso para el virreinato de la Nueva España su expansión, no solamente hacia California, sino también porque la Nueva España tuvo su propia expansión, es que luego la perdieron, claro, eso ya no se cuenta. no, no, no. ¿Cómo vamos a contar que Filipinas formaba parte del virreinato de la Nueva España y cómo vamos a contar que las élites que llevaron a la independencia a ese territorio se olvidaron de Filipinas, y ni siquiera eran conscientes de que la enorme riqueza que se gestionaba en aquel virreinato era porque se transformó en el eje que permitía el comercio de Asia con Europa. Se olvidaron de Filipinas. ¿Cómo pueden estar tan absolutamente desinformados? ¿Cómo pueden ser tan inútiles? ¿Entiendes? Entonces, ese Bueno, tipo pero de élites, evidentemente, tiene un claro, interés enorme en que la historia de ese periodo sea, pues eso, como dice AMLO, ¿no? La conquista fue una catástrofe. No, hijo, la catástrofe vino luego. la catástrofe fue después, ¿no? Pero bueno, ya ha empezado un proceso, yo creo que interesante, ¿no?
de reacción, donde, por cierto, María Elvira, tú también estás jugando un papel extraordinario, ya no solo con Imperiofobia, Fracasología y 6 relatos ejemplares, sino también ahora ya con un documental en el que tú también has participado, de José Luis López Linares creo que es, que se llama La primera globalización y que está en los cines españoles precisamente explicando e intentando ya darle la vuelta, ¿no?, a este relato del drama, del fracaso, ¿no?, que nos han contado, que es, bueno, completamente absurdo, ¿no? Cuéntanos un poquito ya, para ir finalizando, unas pinceladas de cómo es el documental y, en fin, qué representación tiene. Bueno, el documental es un documental coral, porque intervienen casi 39 historiadores, expertos en distintos campos, etcétera, que yo creo que su autor, o sea, que realmente la película es de José Luis López Linares, ha querido dar voz a muchas voces, valga la redundancia, ¿no? Ha querido que muchas voces distintas intervengan para contar un poco cómo fue el proceso de esa primera globalización, de esa hegemonía que se consigue de manera incontestada a comienzos del siglo XVI y de las reacciones que contra esa hegemonía hubo, claro, porque no las iba a ver, porque todo el mundo iba a aceptar la hegemonía española, que no era suya, de buen humor. Normalmente la gente defiende sus intereses y era lógico que los ingleses tuvieran intereses distintos a los de la hegemonía española y los franceses también. Es decir, el hecho de que España en un momento determinado aceptara subordinarse no quiere decir que el resto de los países de la Europa occidental aceptaran subordinarse. Claro, No claro. aceptaron subordinarse. Y entonces la leyenda negra es el resultado en gran parte de esa gigantesca insubordinación contra una hegemonía que no querían porque no era suya. Claro, no les interesaba. Normalmente las personas, los países, defienden sus intereses, defienden su posición en el mundo y eso es legítimo. Lo chocante en nuestro caso, pues como dice Alfonso Guerra en un momento determinado, es cómo sucedió que nos creímos esto que era el argumentario de quienes luchaban contra esa hegemonía, ¿no? Claro, claro. Pero fundamentalmente yo creo que, bueno, en la película es entretenida de ver, quiero decir que a pesar de que es larga, es muy bonita de factura visual. José Luis es un gran director, ¿no? Y es de factura es muy bonita, la narración, digamos, a pesar de la enorme variedad de voces y lo coral que es, sigue bien. Y creo que la conjunción de música, texto, voces, imágenes está muy bien trabada y, en fin, yo espero que sirva para algo, pero realmente nosotros tenemos enfrente un problema histórico heredado muy grave, que, digamos, si tuviéramos una política de Estado, de muchos estados, en firme, intentando resolver los problemas que esto nos ha dejado, sería difícil. En nuestro caso particular, pues lo que tenemos son guerrillas, iniciativas individuales, sacadas adelante con muchísimo esfuerzo, porque, Por bueno, cierto, que el sido, documental, ya no ha sido seleccionada para los Goya como documental. bueno, con eso contábamos. Estaba claro, estaba claro. María Elvira, voy a leer un pasaje de tu libro para finalizar ya la entrevista, que yo creo que nos puede servir para un poco de colofón, ¿no?, de lo que realmente tú planteas, ¿no? Y lo voy a poner además en boca de Larra, ¿no?, que tú cierras uno de los capítulos así, ¿no? Y dice, hablando, es Larra, ¿no?, el que habla, ¿no? Y dice... borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra a este país, sino para denigrarle. Volvamos los ojos más atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos. Solo en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro. Habría que leer esto todos los días, termina María Elvira Roca. Bueno, porque realmente si nos ponemos a pensar, trabajando con tantas dificultades, gestionando estas élites tan inútiles, tan guerra civilistas, tan irresponsables,
tan incapaces, tan, como decía el que se sentaba conmigo, tan incapaces de molestar y molestando siempre donde no deben. A pesar de eso, estamos razonablemente bien. Quiere decir que comemos, tenemos carreteras, hay buenos vías de comunicación, una esperanza de vida notable. Y el mundo hispano, a pesar de los inmensos problemas por los que atraviesa, sigue siendo una cultura cohesionada, sigue teniendo mucho que decir en el mundo. Es decir, navegando como navegamos con todo en contra, no estamos tan mal como pudiera parecer, ¿no? Eso se debe al esfuerzo de muchísimas personas que a lo mejor no son influyentes políticamente, no tienen capacidad para crear opinión pública, ni tienen influencia política, etcétera, etcétera. Pero tenemos otras capas sociales que sí han demostrado tener una gran capacidad de esfuerzo y de trabajo y de cohesión, ¿no? Y bueno, pues creo que esos otros sectores sociales tienen que ser más visibles y debemos prestarles más atención, porque son realmente los que hacen posible que nuestros efervescentes clases dirigentes aquí y allí se puedan permitir esos lujos de andar haciendo tonterías cada cierto tiempo, ¿no? Igual un día se nos quita el complejo de anomalía, monstruo de feria, etcétera, etcétera, y nos volvemos exigentes de verdad, atinamos a encontrar el modo de volvernos exigentes de verdad y conseguimos que se dediquen a aquello a lo que se tienen que dedicar, que es a defender los intereses de sus países. Bueno, pues aquí concluimos. María Elvira, ha sido un auténtico placer tenerte en este Ha sido un placer para mí, David. La verdad que bueno, te esperamos cuando tengas otra obra preparada. Voy a Pues Canarias, que voy a Canarias. Voy a Las Palmas al aniversario de las Sociedades Económicas de Amigos del País, que se va a celebrar allí. Estaré en Las Palmas el 25, doy una conferencia a las 7:30 de la tarde y al día siguiente, el 26 por la mañana, participo en una mesa redonda. Yo, como ya te dije antes, estoy siempre encantada de ir a Canarias. Muy bien. Muchísimas gracias, María Elvira, por tu atención y por tu participación. Gracias a ti, David. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Pues ya vamos a ir despidiendo nuestros prólogos de hoy con este magnífico libro de fracasología que fue Premio Espasa en el año 2019, que ya por la 6ª edición, que es de la editorial Espasa, y que bueno, en fin, yo creo que es una herramienta imprescindible para conocer no solo ya el pasado, entender el pasado de España, sino para entender el presente y proyectar un poco hacia el futuro por dónde pueden ir los pasos de este amado país. Hasta la próxima edición. Muchísimas gracias.